Huí embarazado del alfa enemigo creyendo que nunca volvería a verlo. 6 meses después, me lo trajeron desangrándose a mi quirófano de campaña, con una bala bajo la clavícula, 2 costillas rotas, una orden cosida al uniforme que decía, traidor, no reanimar, y mi nombre todavía atorado en la garganta. Yo estaba lavándome las manos cuando entró la camilla. Olí la sangre primero, luego el humo viejo. Después, ese aroma imposible de confundir, aunque hubiera intentado borrarlo de mi cuerpo durante medio año. Madera húmeda, madera húmeda, pólvora fría. Y esa nota amarga que siempre aparecía cuando él llevaba demasiado tiempo sin dormir. Levanté la vista, y ahí estaba, Adrián Cárdenas, comandante alfa del Ejército del Norte, el hombre que una vez juró que iba a sacar civiles con vida de una zona de bombardeo, y a la mañana siguiente me dejó entre fuego, cadáveres, y una guerra más sucia de lo que yo ya creía posible. El hombre del que huí con un embarazo que nunca debió existir. La enfermera me habló, pero no la escuché, porque en ese instante entendí que el universo tenía un sentido del humor verdaderamente miserable. «Doctor Salazar, ¿qué hacemos?», preguntó alguien. «Si lo metemos a quirófano, se nos puede morir en la mesa». Claro que se podía morir. Tenía el pulmón comprometido. La hemorragia iba mal. La presión estaba por el piso. Y el hospital entero sabía quién era él. En teoría, yo debía dejarlo morir. Era un enemigo de guerra, un alfa de alto rango. Y además traía cosida al pecho una orden para no salvarlo. Pero los médicos no trabajamos con simpatías. Trabajamos con pulsos. Y el suyo, por desgracia, todavía estaba ahí. Me acerqué a la camilla. Tenía la piel gris, los labios partidos, y la mitad del uniforme arrancado a cuchillo para contener la herida. Aún inconsciente, su cuerpo reaccionó cuando me tuvo cerca. No de esa manera romántica que inventan los tontos. No, reaccionó como reacciona alguien que reconoce el único lugar seguro que no esperaba volver a encontrar. Apreté los dientes. «Métanlo a quirófano», ordené. La jefa de enfermería me miró como si acabara de perder la cabeza. «Matías, di que lo metan». Nadie se movió al principio, hasta que levanté la voz con esa frialdad que solo me sale cuando estoy a punto de romperme por dentro. Si alguien quiere discutir política, que se largue a la carpa de mando. Aquí adentro, todavía trabajamos con gente viva. Empujé yo mismo la camilla hacia la sala de cirugía. Mientras corríamos bajo el ruido de la artillería lejana, mi vientre se tensó con un calambre corto, seco, como si mi propio cuerpo quisiera recordarme la peor parte de todo aquello. Porque salvar a Adrián Cárdenas ya era una estupidez. Salvar al alfa enemigo mientras escondía que llevaba a su hijo dentro de mí, eso ya no era medicina. Eso era una condena. Y aún así, cuando la luz del quirófano cayó sobre su pecho abierto y vi lo cerca que estaba la bala de su corazón, solo pude pensar una cosa. No voy a dejar que se muera aquí. No antes de que me mire a la cara y me diga por qué me abandonó entre las ruinas. Parte 1. El hospital, donde nadie preguntaba, ¿de qué bando eras? Me llamo Matías Salazar. Tengo 28 años, soy Omega, cirujano de campaña, y desde hace 6 meses trabajo en el Hospital Neutral de Santa Brígida, una hilera de carpas blancas clavadas entre 2 ejércitos que llevaban 3 años partiéndose la madre por un pedazo de frontera que ninguno merecía. Santa Brígida no era un lugar bonito. Era útil. Olía a yodo, sangre, café recalentado y lona húmeda. Siempre había gritos. Siempre faltaban manos. Siempre sobraban muertos. Era el tipo de sitio donde uno aprendía a dejar de preguntar demasiadas cosas si quería seguir operando al día siguiente. No atendíamos banderas. Atendíamos heridas. Eso decía el reglamento. Al menos, la realidad era otra. Los soldados del sur nos veían como médicos. Los del norte, como carroñeros imparciales. Los mandos de ambos lados, como un estorbo necesario. Y nosotros nos veíamos entre todos como gente demasiado cansada para creerse heroica. Yo llegué a Santa Brígida con papeles nuevos, una maleta pequeña, y la decisión de no contarle a nadie más de lo necesario. No hablé del norte. No hablé de Adrián. No hablé del embarazo. Lo oculté igual que había ocultado mi miedo durante meses. Con inhibidores, turnos dobles y una disciplina casi enferma.
Al principio fue fácil. La panza apenas era una curva mínima. El estrés la disimulaba. La ropa ancha ayudaba. Y en una zona de guerra nadie espera que un cirujano principal esté escondiendo algo tan delicado mientras le mete las manos al tórax a un soldado abierto en dos. La directora del hospital era la doctora Alma Rojas, beta, 40 y tantos, ex jefa de trauma del centro capitalino antes de mandar al carajo la medicina elegante y venirse al frente. Tenía la voz rasposa, el humor de cuchillo y la mala costumbre de darse cuenta de todo. Salazar me dijo mi primera semana: «Tú operas precioso, pero traes una cara de abandono emocional que espanta. Si vas a quedarte aquí, aprende a dormir, o al menos aprende a mentir mejor». La verdad es que yo ya sabía mentir bastante bien. Lo que no sabía era descansar. Entre cirugías, evacuaciones, amputaciones, infecciones y guardias de 30 horas, Santa Brígida me dio exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde nadie tuviera tiempo de preguntarme por qué. A veces, me quedaba quieto mirando el horizonte, como si estuviera oyendo algo que los demás no podían escuchar. Lo que escuchaba no era artillería. Era memoria. La de una iglesia derrumbada. Una noche de humo. Un alfa enemigo sosteniéndome el codo mientras yo suturaba a un niño bajo bombardeo. Y la voz grave con la que me dijo: «En mitad del infierno. Si salimos vivos de aquí, te prometo que vas a odiarme por otras razones». Qué ganas me dieron luego de cumplirle la profecía. Parte 2. La noche en que conocí al alfa enemigo. Conocí a Adrián Cárdenas durante el asedio de San Gregorio. Yo todavía servía como médico del sur. No por patriotismo, porque alguien tenía que recoger los cuerpos que el patriotismo deja tirados. San Gregorio era un pueblo chico, atravesado por una carretera miserable y una capilla vieja que terminó convertida en puesto de triage cuando las bombas empezaron a caer demasiado cerca. Nos habían prometido evacuación humanitaria al amanecer. Un acuerdo temporal, corredor neutral para civiles, heridos, niños, ancianos, ya sabes. La clase de acuerdo que en la guerra dura exactamente hasta que a alguien poderoso le conviene romperlo. Llevábamos 22 horas sin dormir cuando los soldados del norte tomaron la plaza. Yo estaba hasta los codos de sangre intentando cerrar una arteria femoral con material que no alcanzaba ni para una clínica decente de barrio. Escuché gritos afuera, pasos, metal, y pensé: ya valimos. Entonces entró él, uniforme negro del norte. Barro hasta las rodillas, rifle al hombro, la clase de presencia que obliga a un cuarto entero a tensarse aunque nadie quiera. Un alfa de mando. Eso se notaba de inmediato. No por el rango en la manga, sino por la forma en que todos los demás ocupaban menos espacio cuando él pasaba. Lo miré una sola vez y seguí trabajando. Si el hombre quería ejecutarnos, iba a tener que hacerlo mientras yo terminaba de salvarle la pierna a un adolescente. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó. Nadie respondí sin levantar la vista. Y si vienes a dar órdenes, ponte guantes o estorbas. Hubo un silencio breve. Luego alguien a mi derecha soltó aire por la nariz. No era risa. Casi. Cuando por fin levanté la mirada, Adrián me estaba observando con una expresión rara. No arrogante. No divertida del todo. Más bien como si acabara de encontrarse algo que no esperaba ver en medio de un pueblo hecho pedazos. Te ofrezco 20 camillas, 2 cajas de suero y 4 hombres para cargar heridos, dijo. A cambio, nadie sale de esta capilla hasta que asegure la plaza. Te ofrezco mandarte al diablo y usar tus camillas de todas formas. Esa vez sí sonrió. Muy poco. Perfecto. Entonces ya estamos negociando. La noche se volvió una cosa absurda. Mis enfermeros del sur operando junto a soldados del norte. Un comandante alfa cortando vendas, cargando heridos y sosteniéndome lámparas cuando se nos fue la luz 2 veces. Yo gritándole que no me contaminara el campo. Él respondiéndome que si quería manos más delicadas me consiguiera un milagro, y no un militar. A las 3 de la mañana dejó de ser enemigo y se volvió otra cosa. No amigo, no todavía. Se volvió alguien cuya presencia bajaba el caos medio punto. Y en un quirófano improvisado eso ya es íntimo. A las 5 salió a revisar la ruta de evacuación civil. A las 6 volvió cubierto de polvo y me dijo. Al amanecer sacó tus ambulancias primero. No son mis ambulancias. Ya entendiste.
Debería haberlo odiado desde ese momento con más consistencia. El problema fue el resto de la noche. Porque uno puede sostener una rabia muy digna contra un uniforme. Hasta que el hombre debajo del uniforme se sienta a tu lado en el suelo helado de una sacristía, te pasa media taza de café quemado y te pregunta con voz baja, ¿cuántas horas llevas sin comer? Y tú, que llevas 20 heridos abiertos encima, y el sistema nervioso hecho polvo, cometes la estupidez de contestar. Parte 3. La noche que me cambió el cuerpo. No me fui a la cama con Adrián Cárdenas. No había cama. Había una habitación de la capilla con vitrales rotos, olor a yeso quemado y mantas militares tiradas sobre el piso. Tampoco fue una escena de calor incontrolable ni una locura hormonal ridícula. Fue peor. Fue una decisión. Los dos estábamos agotados, cubiertos de sangre ajena, con la guerra respirándonos en la nuca, y la sensación exacta de que al amanecer alguno podía morirse o desaparecer sin dejar rastro. Yo estaba limpiándome las manos por cuarta vez, aunque ya no tuviera nada que quitarse. Adrián se había quitado el chaleco y tenía una herida superficial en el costado. Te van a abrir ese lado si sigues ignorándolo, le dije. He sobrevivido cosas peores. ¿Seguro? Eso no vuelve menos idiota tu argumento. Me acerqué con un botiquín. Le cosí la herida sentado frente a él, con las rodillas casi tocándose. No era un hombre suave. Eso me gustó menos de lo que debería admitir. Tenía cicatrices viejas, manos de militar y el tipo de autocontrol que solo desarrollan quienes aprendieron hace mucho que cualquier gesto puede costar vidas. ¿Siempre eres así de insoportable?, preguntó. No. A veces me duermo. Él soltó una risa cansada. Yo levanté la vista. Él también. Y ahí se acabó la parte donde todavía podíamos fingir que aquello era solo tensión. No me besó primero como conquistador de novela barata. Me preguntó, con la mirada, con la quietud, con esa distancia mínima que deja espacio para que la otra persona se largue si quiere. Y yo, que había pasado años creyendo que ya no me quedaban decisiones verdaderamente propias, fui el imbécil que cerró el espacio. Nos besamos con hambre, sí. Pero no esa hambre animal que les encanta romantizar a los que nunca han pasado una noche en guerra. Era cansancio. Necesidad de sentir algo que no fuera muerte. Dos cuerpos recordándose que seguían vivos mientras el mundo se caía a pedazos afuera. Me quitó la camisa con manos cuidadosas. Yo le arranqué la suya con menos paciencia. Nos reímos una vez. Bajito. Como si incluso eso estuviera prohibido. Todavía recuerdo la forma en que me tocó la nuca antes de besarme otra vez. Como si le importara no romperme. Como si yo fuera algo más que una tregua prestada. Esa fue la peor parte. Que no me usó como quien toma lo que puede antes de la siguiente batalla. Me trató como si el tiempo importara. Y por eso, cuando todo se fue al carajo después, dolió el doble. A la mañana siguiente me despertó una explosión. La capilla tembló. Los vitrales restantes cayeron en pedazos. Alguien gritó que la ruta de evacuación estaba ardiendo. Adrián ya se estaba poniendo el uniforme. No salgas, me ordenó. Ni en sueños te voy a obedecer. Su cara cambió. No a furia. A miedo. Matías, escúchame. Algo salió mal. Quédate aquí hasta que vuelva. Lo aparté. Corrí afuera. Y lo que vi me partió la vida justo por la mitad. Las ambulancias del corredor humanitario estaban en llamas. Había civiles corriendo entre humo y metralla. Los soldados del norte avanzaban desde la carretera. No vi quién dio la orden. No vi quién disparó primero. Solo vi insignias enemigas, fuego donde debía haber salida, y a Adrián subiendo a caballo con el rostro endurecido de alguien que estaba yéndose a otro lado, mientras yo me quedaba entre los restos. Eso fue suficiente. O eso creí. Escapé de San Gregorio 2 días después con un convoy médico del sur. 3 semanas más tarde descubrí que estaba embarazado. Y esa fue la primera vez en mi vida que de verdad no supe si quería vomitar, llorar, o volver al frente a matar a un hombre con mis propias manos. Parte 4. Salvarlo fue más fácil que mirarlo. Regresamos al presente con el pecho abierto de Adrián bajo la lámpara quirúrgica y mi pulso haciendo exactamente lo contrario a lo que yo exigía. Fragmento alojado cerca del subclavio, dijo Noelia. Mi anestesista. Si sangra más, se nos va. No se va, respondí. No porque estuviera seguro.
porque no aceptaba discusión. Operar a un desconocido es mecánica. Operar a alguien que te rompió la vida es otra cosa. Tu mano sabe demasiado. Sabía el ancho de sus hombros, la cicatriz vieja en el costado, la forma en que su cuerpo aguantaba el dolor incluso inconsciente. Odié que mi memoria fuera tan precisa. Trabajé en automático. Incisión controlada. Separación. Pinza. Más luz. Compresión. Sutura parcial. Noelia insultando en voz baja cada vez que la presión bajaba. Yo pidiéndole más sangre como si la guerra fabricara bolsas por capricho. A mitad del procedimiento el monitor cayó en un ritmo irregular. No pensé. Metí la mano más hondo. Encontré el vaso comprometido. «No manches», murmuró alguien detrás de mí. Yo ni siquiera respiré. «Cállense o salgan». 34 minutos después, sacamos la bala. 49 minutos después, el pulmón estaba contenido. 1 hora y 12 minutos más tarde, Adrián Cárdenas seguía vivo por pura terquedad, y porque yo no había permitido otra opción. Cuando terminó, me quité los guantes y sentí el temblor en las piernas, no por la cirugía, por lo que venía después. Lo mandamos a la carpa de aislamiento, dijo Alma al entrar. Y en cuanto despierte, ¿me explicas por qué casi te fracturas la mandíbula de rabia mientras lo operabas? Porque me cae mal. Alma me miró largo. Sí, claro. Y yo soy virgen de convento. No respondí. Me fui a lavar las manos por 4ª vez esa noche. Frente al lavabo, apoyé ambas palmas en el metal y cerré los ojos. Expira. 1, 2, 3. No funcionó. Porque apenas me calmaba una cosa, llegaba la otra. La cirugía, el pasado, la guerra, el embarazo. Mi vientre volvió a tensarse con un dolor leve pero insistente, lo bastante para hacerme apretar los dientes. No ahorita, murmuré. Qué frase tan ridícula, como si el cuerpo escuchara ruegos. Noelia entró sin tocar. Como siempre. Oye, dijo más suave de lo normal. El cabrón despertó 10 segundos. No dijo mucho. Qué pena. Sí. Solo alcanzó a preguntar si el médico de la capilla seguía aquí. El agua siguió corriendo entre mis manos. No volteé. Pues dile que se equivocó de guerra. Parte 5. El traidor no era él. Adrián pasó 2 días entre fiebre, drenajes y lapsos de conciencia cortos. Yo no debía acercarme más de lo necesario. Lo hice igual. Claro que con excusas médicas. Revisar saturación, vigilar drenajes, ajustar analgésicos. Puras mentiras clínicas. La primera vez que me vio despierto del todo, no sonrió. Tampoco intentó tomarme la mano ni soltó una frase intensa como los idiotas de los relatos. Me miró con una quietud tan cargada que tuve ganas de ponerle otra dosis de sedante. «Sigues vivo», dije. Revisando el apósito, sin delicadeza. «Tú también». Lamentablemente. Su respiración se alteró apenas cuando me acerqué al tórax. Luego sus ojos bajaron un segundo, casi nada, hacia mi abdomen. No estaba tan visible con la bata amplia. Pero un alfa que te ha tenido en brazos, que te ha olido en sudor, sueño y miedo, nota cosas que no deberían notarse. No dijo nada. Eso me molestó más. Si vas a hablar, habla espete. Su voz salió ronca. No sabía si seguías vivo. Me reí. Seco. Qué conmovedor. Yo no sabía si seguías siendo un cabrón, o si ya te habían ascendido a monstruo completo. Vi el golpe en su cara. Bien, Matías. No. Tú me escuchas. Me prometiste sacar civiles de San Gregorio. A la mañana siguiente el corredor ardió. Tu ejército entró a matar, y yo tuve que sacar niños de una ambulancia incendiada con las manos desnudas. Así que no te atrevas a despertarte en mi hospital con voz triste esperando comprensión. Adrián cerró los ojos un instante. Yo no ordené ese ataque. Claro, no lo ordené. Su tono cambió algo en mí. Pero no lo suficiente. ¿Y quién sí? El general Barragán. Yo salí a asegurar el puente del este porque reportaron artillería del sur moviéndose hacia la ruta. Cuando entendí que la orden real era romper la evacuación para culparlos a ustedes y forzar la toma del pueblo, ya era tarde. Intenté detenerlo. Me removieron del mando esa misma mañana. No di nada, no porque le creyera, porque una parte de mí ya había temido algo así. ¿Y luego?
Pregunté. Pasé meses sacando civiles por rutas negras, alterando reportes, escondiendo heridos que mi alto mando quería desaparecer. Hace 12 días me negué a ejecutar una limpieza en Puerto Seco. Uno de mis propios capitanes me disparó por la espalda y me dejaron morir en una zanja con esa orden en el pecho. Su mano tembló un poco al tocar el borde de la manta. Te busqué después de San Gregorio. Ahí sí levanté la mirada. Él sostuvo la mía con un cansancio feroz. Mandé hombres a la ruta médica. Nunca volvieron. Después el sur empezó a ejecutar mensajeros del norte sin leerles nada. Dejé de poder acercarme sin ponerte en más peligro. Lo observé en silencio. La guerra enseña a reconocer la mentira de varias formas. Por el pulso, por la pupila, por el olor. Adrián olía a dolor, fiebre, culpa, y a esa cosa insoportable que aparece cuando alguien dice la verdad demasiado tarde. Antes de salir de la carpa revisé el bolso de campaña que traía con sus pertenencias. Dentro encontré mapas plegados, una brújula rota, 3 placas de identificación que no eran suyas, y un cuaderno de tapas negras. Lo abrí por curiosidad clínica. Error. No era diario. Era registro de evacuaciones clandestinas. Fechas. Nombres de aldeas. Niños sacados por la frontera oeste. Heridos entregados a monasterios neutrales. Órdenes incumplidas. Convoyes desviados. Y en la última página, escrito con una letra dura, había una línea sola. Si encuentro a Matías Salazar vivo, me arrodillo. Si no, merezco todo lo demás. Cerré el cuaderno de golpe. Porque hay cosas que no arreglan nada, pero hacen mucho más difícil seguir odiando con limpieza. Parte 6. Milla cuerpo. Dejó de perdonarme el silencio. El embarazo no se volvió real para mí cuando vi el positivo. Se volvió real cuando mi cuerpo empezó a cobrarme cada guardia como si fuera deuda vieja. Náusea, mareos, calambres, esa fatiga densa que no se cura con café ni pura mala voluntad. Hasta entonces había logrado esconderlo porque Santa Brígida exigía movimiento constante. Pero los cuerpos tienen una paciencia limitada. La mañana del tercer día, mientras amputaba una pierna por aplastamiento, tuve que detenerme medio segundo porque la visión se me fue blanca por los bordes. Noelia me sostuvo del codo. Otra vez. Estoy bien. Sí, claro. Te vas a desplomar con mucha dignidad, pero te vas a desplomar. Terminé el procedimiento por puro orgullo. Salí del quirófano, me quité la bata y vomité detrás del depósito de gasas. Ahí me encontró Alma. No dijo nada al principio. Solo me pasó agua. Yo seguía doblado sobre mí mismo, furioso conmigo y con el universo. ¿De cuánto?, preguntó al fin. Me quedé helado. No sé de qué. No me insultes, Salazar. He visto más omegas embarazados en zona de guerra que partos de buena familia. ¿De cuánto? No megas. Cerré los ojos. 24 semanas. Alma soltó aire muy despacio. ¿Y pensabas decírmelo cuándo? Cuando no pareciera una estupidez irresponsable. Entonces ibas a morir callado. No tuve respuesta. La doctora se recargó en la pared conmigo. ¿Es del tipo de la carpa 7? La miré con odio puro. ¿También eres vidente ahora? No. Solo sé sumar tensión sexual, trauma histórico y tu cara de querer estrangularlo. No era el momento. Y aún así, me reí. Muy poquito. No lo sabe, murmuré. Alma me observó como si quisiera decidir si abofetearme o adoptarme. Pues tu problema ya no es si lo sabe. Tu problema es que el frente se está moviendo y Santa Brígida va a quedar en medio en menos de una semana. Así que o bajas el ritmo o te voy a sacar del quirófano por la fuerza. Quise pelear. No pude, porque en ese instante sonó la alarma de bombardeo cercano. Todo el hospital se estremeció. Corrimos. Una descarga cayó sobre la zona de suministros. Otra cerca del pabellón infantil. La tierra levantó polvo, lona y gritos. Y entonces vi la locura completa. Adrián, con drenaje todavía reciente, medio vestido y pálido como un cadáver educado, arrastrando a 2 niños debajo de una camilla volcada mientras una enfermera intentaba cubrirse la cabeza. ¿Qué demonios haces fuera de tu cama?, le grité. No volteó siquiera. Protegiendo tu hospital. Quise matarlo. Quise besarlo. Quise dormir un año. En vez de eso, corrí hacia la zona pediátrica. Trabajamos 1 hora entre humo, heridas superficiales y caos.
Cuando por fin cesó la lluvia de obuses, vi a Adrián sentado contra una caja de suministros, con la camiseta empapada de sangre fresca donde los puntos internos habían resentido el esfuerzo. Me arrodillé frente a él, furioso. Eres un imbécil. Sí. Si vas a abrir la sutura Y, te juro que te coso sin analgésico. Lo merecería. Levanté la mano para revisar el vendaje. Y, en ese momento, otro calambre me atravesó el vientre. Más fuerte. Más claro. Adrián lo notó. Claro que lo notó. Sus ojos bajaron. Luego subieron a los míos. Y por primera vez en 6 meses, tuve que sostener la verdad completa en la cara del único hombre del que había intentado huir. Parte 7. No podía seguir odiándolo con tu hijo dentro de mí. Nos quedamos solos esa noche en la carpa de procedimientos menores. Yo revisaba su herida reabierta. Él estaba sentado en la camilla, sin uniforme, con el torso vendado y la mirada demasiado quieta. Ninguno quería ser el primero en decirlo. Me ganó. Es mío, dijo. No sonó arrogante. No sonó posesivo. Sonó devastado. Seguí colocando puntos nuevos. Qué aguda tu capacidad de observación. Matías, por fin levanté la vista. Y me topé con algo que no estaba listo para recibir. No miedo al compromiso. No orgullo alfa. No esa satisfacción asquerosa de los hombres que creen que un embarazo les pertenece. Era otra cosa. Era dolor. Y una ternura tan contenida que me dio rabia. No me mires así, murmuré. Así como si esto volviera las cosas más fáciles. Adrián respiró hondo, con cuidado. No las vuelve más fáciles. Las vuelve reales. Solté una risa seca. Real fue vomitar solo en una letrina de campaña mientras intentaba seguir operando. Real fue pasar noches enteras pensando si debía arrancarme de la cabeza la cara del hombre que me dejó en San Gregorio. Real fue aprender a esconder otra vez mi cuerpo para que nadie me volviera propiedad de ningún ejército. Su mandíbula se tensó. No te de ahí, pues te fuiste igual. El silencio cayó entre nosotros como piedra. Luego Adrián habló, muy bajo. Cuando entendí que Barragán había roto la evacuación, regresé a la capilla. Tú ya no estabas. Vi una camilla quemada, 3 médicos muertos y un pañuelo tuyo debajo de una pared caída. Pensé que habías muerto ahí. Lo observé sin moverme. No te cuento esto para salvarme, continuó. Te lo cuento porque llevo 6 meses odiándome, con una precisión que tú apenas estás empezando a imaginar. Algo en mi pecho se dio. No, perdón. Todavía no. Cansancio. ¿Por qué no te marcaste con alguien de tu bando y ya? Pregunté con una crueldad fea. Habría sido más práctico. Adrián dejó escapar una exhalación casi amarga. Porque no quería práctica. Quería volver a encontrarte. Y porque después de esa noche en la capilla, nadie más volvió a oler a casa. Tuve que apartar la vista. Maldito hombre. Maldito momento. Me senté en la silla frente a él. De pronto demasiado cansado para seguir fingiendo dureza quirúrgica. No sé qué hacer contigo, admití. No hagas nada conmigo. Haz lo que tengas que hacer por ti. Y por el bebé. La palabra quedó ahí. Bebé. No, hijo. No mi sangre. No nuestro. Bebé. Pequeño. Humano. Real. No te estoy ofreciendo un cuento bonito. Matías, dijo Adrián. No sé si salgo vivo de esto. No sé si mañana vienen por mí mi ejército, el tuyo o los dos. Lo único que sí sé es que si tú me dices que me largue de tu vista para siempre, obedeceré. Pero si me dejas quedarme cerca, aunque sea para que me odies de frente, no me voy a esconder otra vez. No contesté enseguida, porque descubrir que el hombre al que culpaste medio año también venía roto no cura nada. Solo te obliga a sentir con más matices de los que querías. Antes de salir de la carpa, le dejé una taza de caldo y la libreta negra sobre las piernas. Camdié. ¿Y eso qué significa? Lo pensé un segundo. Significa que todavía no te perdono. Pero tampoco pienso seguir fingiendo que quiero que te mueras. Parte 8. El hospital se volvió objetivo. La guerra olfatea las verdades peligrosas más rápido que los periodistas. 2 días después, Santa Brígida recibió 2 mensajes en menos de 1 hora. El primero venía del mando del norte. Entrega inmediata del traidor Adrián Cárdenas para ejecución militar interna. El segundo venía del sur. Solicitud de traslado del prisionero para interrogatorio por crímenes de guerra. Yo leí ambos oficios en la mesa de Alma
y me reí. No de gracia, de asco. Qué bonito, murmuré. Cuando se trata de pudrir a alguien, siempre encuentran cómo cooperar. Alma se masajeó el puente de la nariz. No podemos protegerlo para siempre. No. Pero sí el tiempo suficiente para sacar esto a una comisión neutral. Le puse la libreta negra, los mapas de evacuación y las placas de identificación sobre la mesa. Alma los revisó en silencio. Si esto es real, no están viniendo por él solo, dijo. Están viniendo por todo lo que sabe. Asentí. Adrián, pálido pero de pie, estaba al fondo de la carpa escuchando sin interrumpir. Hay un inspector neutral en Puerto Claro en 3 días, dijo. Si ese material llega a sus manos, Barragán y medio alto mando del norte quedan expuestos, tal vez también varios del sur, si cavamos suficiente. Perfecto, respondí. Entonces lo llevamos. Alma me miró como si acabara de anunciar vacaciones en el infierno. Lo llevamos, dice. ¿Con qué convoi? ¿Con qué soldados? ¿Con qué médico piensas subirte a una ambulancia de 15 horas, estando de 6 meses, y con el útero hecho un tambor? La palabra cayó con la delicadeza de una bomba en cuarto pequeño. Noelia, que acababa de entrar, se quedó inmóvil. Adrián no dijo nada. Solo me miró. Muy despacio. Yo cerré los ojos un segundo. Excelente, murmuré. Ya que al parecer este hospital perdió por completo el concepto de privacidad. Al demonio la privacidad, dijo Alma. Te vas conmigo en el convoy médico. Y eso no está a discusión. Adrián dio un paso adelante. No. Las 3 personas presentes volteamos. No va en un convoy visible, continuó. Barragán tiene observadores en la carretera principal. Si saben que Matías se mueve con papeles, van a asumir que lleva evidencia o que me lleva a mí. Y si asumen cualquiera de las dos, le van a disparar primero al vehículo donde vaya él. La forma en que lo dijo me heló, porque no era dramatismo. Era conocimiento militar puro. Alma cruzó los brazos. Entonces propon algo mejor, coronel caído. 2 salidas. Un convoy señuelo por la ruta sur. Una ambulancia de traslado neonatal por la ruta minera vieja. Esa no la revisan porque creen que está inutilizable desde el derrumbe de agosto. Lo miré. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo mandé inutilizarla. Y dejé una pasada lateral para sacar aldeanos por ahí. Claro, por supuesto. Mi vida se había convertido en descubrir, una tras otra, las formas en que el enemigo al que odiaba llevaba meses haciendo cosas que habrían cambiado todo, si yo las hubiera sabido antes. Aún así, lo peor no fue la estrategia. Lo peor fue aceptar de golpe que ya no temía solo por mí. Temía por él. Y cuando eso le pasa a uno en medio de una guerra, está en problemas de los caros. Parte 9. La verdad también sangra. Salimos de Santa Brígida antes del amanecer. El convoy señuelo partió al sur con luces visibles, 2 ambulancias vacías y suficiente movimiento para parecer importante. Yo iba en la 3ª unidad de la ruta minera. Una ambulancia vieja marcada como traslado neonatal. Con Alma al volante, Noelia atrás conmigo y Adrián acostado sobre una camilla fingiendo seguir peor de lo que estaba. La caja metálica olía a diésel, desinfectante y ansiedad. A la 2ª hora de viaje empezó el primer problema. No de guerra, de cuerpo. Sentía el vientre duro, muy duro, como piedra tensa. Noelia me revisó con una cara que no me gustó nada. Estrés uterino. Si seguimos así y te entra trabajo prematuro en esta carretera, nos lleva a la chingada. ¿Qué vocabulario tan técnico?, murmuré, sudando frío. Adrián levantó apenas la cabeza desde la camilla contigua. Dime qué hacer. Lo miré con ganas de mandarlo al diablo. Nada. Tú solo, quédate vivo. Noelia me pasó líquidos, me obligó a cambiar la postura y me recetó reposo absoluto. Como si el universo no se estuviera cayendo afuera. Funcionó exactamente 20 minutos. Luego escuchamos disparos. No contra nosotros primero, contra el convoy señuelo. Alma maldijo al volante. Los mordieron. Adrián ya se estaba incorporando. No. Escuchen. Es fuego de corrección. No de detención. Van a cerrar la curva norte en 8 minutos y luego van a barrer la minera por reflejo. Claro que el tipo herido seguía siendo el más útil tácticamente del vehículo. ¿Opciones?, preguntó Alma. Adrián señaló el mapa.
Puente seco a 2 kilómetros. Debajo hay una línea de drenaje vieja. Si apagamos motor antes de la curva y rodamos por gravedad, no nos oyen. Hicimos exactamente eso. La ambulancia descendió con el motor muerto, crujiendo como animal viejo. Nos metimos bajo el puente, justo cuando un convoy ligero cruzó la carretera de arriba. Contuvimos el aliento. 3 vehículos. 12 hombres. Mínimo. Esperaron. Escucharon. Uno bajó incluso a revisar la orilla del drenaje. Yo tenía una mano sobre el vientre y la otra apretando el bisturí que, seamos honestos, no me iba a salvar de un pelotón, pero al menos iba a volver personal mi desgracia. Adrián se incorporó apenas, a pesar del dolor. Su mano encontró la mía en la oscuridad, no para apretarme como dueño, no para adueñarse de nada, solo para decir, aquí, no me aparté, porque en ese instante tenía demasiado miedo para sostener también mi orgullo. Los soldados se fueron al fin. Seguimos avanzando por la línea vieja hasta llegar a una estación minera abandonada que Adrián juraba segura. No lo era del todo, pero tenía radio. Y ahí fue donde dimos el golpe. Usando el transmisor de emergencia, enviamos copias digitalizadas de los mapas, nombres y registros de evacuación a 3 destinos: Puerto Claro, la Misión Neutral de Costas y la Gaceta Civil de Levante. Si uno callaba, los otros 2 no. Eso enfureció a quien debía enfurecer. A la hora siguiente nos encontraron. No un ejército, un equipo de limpieza. Los hombres que mandan cuando ya no quieren capturar, quieren borrar. La estación minera se volvió un infierno de eco, disparos y polvo. Alma cubría la radio. Noelia intentaba mantenerme quieto. Yo ayudaba a vendar un hombro roto mientras otro calambre me doblaba por dentro. ¿Y Adrián? Adrián tomó un rifle con el hombro recién cosido y se plantó en la puerta como si el dolor fuera un lujo que iba a permitirse después. «No te acerques», le grité. «Volteó solo un segundo. No te estoy dejando solo otra vez». Qué frase tan horrible para usar en medio de una balacera. Y aún así, logró exactamente lo que no debía. Se me quedó adentro. La pelea fue corta, brutal. Suficiente. Aguantamos hasta que llegaron observadores neutrales avisados por la transmisión. Los atacantes huyeron. 2 quedaron identificados. Y de repente, de manera muy poco cinematográfica pero profundamente satisfactoria, el secreto dejó de depender de nuestra buena suerte. Ahora lo tenían todos. Parte 10. No lo elegí porque fuera el padre. Lo elegí porque volvió cuando habría sido más fácil huir. Puerto Claro olía a sal, gasóleo y burocracia internacional. Después de tanta lona y barro, me pareció ofensivamente limpio. La comisión neutral tomó declaración durante 10 horas. Alma entregó los registros. Noelia prácticamente me obligó a acostarme entre interrogatorio e interrogatorio. Y Adrián rindió testimonio formal sobre las órdenes de limpieza civil del norte, sabiendo perfectamente que estaba firmando su posible condena. No pidió inmunidad, no pidió perdón, no intentó salvar su rango, solo habló. Y a veces en este mundo, eso ya es heroico de la manera más incómoda. 3 días después se anunció investigación conjunta por crímenes de frontera. Barragán fue suspendido. El sur también quedó embarrado hasta el cuello por sus propias pérdidas útiles de convoyes. La guerra no terminó de inmediato. No son tan eficientes, pero algo sí se rompió donde debía. La capacidad de ambos mandos para seguir fingiendo que los civiles eran daño colateral y no moneda. Adrián quedó bajo custodia neutral mientras se resolvía su situación. Yo podría haberme ido ahí mismo, con mis papeles, con mi nombre limpio, con el embarazo ya imposible de ocultar pero al menos fuera del frente. No lo hice. Fui a verlo al pabellón de recuperación el día antes de que lo trasladaran a la audiencia militar. Estaba sentado junto a la ventana, con camisa prestada, vendaje nuevo, y esa cara insoportable de hombre que se acostumbró demasiado a esperar el golpe sin dramatizarlo. «Te ves menos muerto», dije al entrar. «Gracias». Creo. Me quedé de pie. No sabía cómo hacer esa conversación. La guerra te enseña a suturar intestinos, no emociones. La comisión aceptó mi declaración, murmuré. También la de Alma. Si las cosas salen como deben, no te van a fusilar. ¡Qué detalle! No te emociones. Sigo evaluando si te conviene. Él bajó la mirada un segundo. Luego alzó los ojos hacia mi vientre.
ya inocultable incluso bajo la ropa amplia. ¿Y tú? Suspiré. ¿Qué pregunta más grande? Yo voy a salir del frente. Puerto Claro tiene una clínica civil afiliada. Me ofrecieron puesto temporal hasta que... ya sabes. Hasta que nazca. Asentí. Nos quedamos en silencio. Después de todo lo que había pasado, la escena no tenía nada de grandiosa. Ningún coro, ninguna luz especial. Solo dos personas demasiado cansadas, demasiado heridas, intentando no arruinar el único momento honesto que les quedaba. No te voy a pedir nada, dijo Adrián al fin. Ni que me esperes. Ni que me perdones más rápido. Ni que pongas mi apellido donde no lo quieres. Solo quería que supieras algo antes de que me saquen de aquí. Lo miré. A ver. Su voz bajó apenas. No me enamoré de ti en la capilla. Me enamoré después. Cuando pasé 6 meses encontrando aldeas vivas en rutas que yo mismo había dejado abiertas, y todo me recordaba la clase de hombre que eras tú. El tipo que sigue cerrando heridas incluso cuando el mundo ya decidió a quienes vale la pena salvar. Maldito. Maldito hombre. Me acerqué despacio hasta quedar frente a él. Eso no arregla, San Gregorio. Lo sé. No arregla estos meses. Lo sé. Y no te elijo por esto, dije, tocándome el vientre. Que te quede clarísimo. Y no te elijo. Que te quede clarísimo. Adrián asintió. Bien. Te elijo porque cuando habría sido más fácil huir, volviste. Porque cuando el hospital se vino abajo, protegiste niños antes que tu pellejo. Y porque incluso roto seguiste diciendo la verdad cuando ya no te servía para salvarte. Ahora sí. Por primera vez en toda la conversación, algo se quebró en su expresión. No grande, no teatral. Humano. Le tomé la cara entre las manos. Lo bajé. Despacio. Sin guerra. Sin humo. Sin el mundo acabándose afuera. La segunda vez que besé a Adrián Cárdenas no fue por miedo a morir. Fue por decisión. Y honestamente, eso daba mucho más vértigo. Epílogo. La paz no se parece a los cuentos. Un año después, la guerra seguía técnicamente viva, pero ya no respiraba igual. Las investigaciones en Puerto Claro abrieron más fosas de las que el norte y el sur querían admitir. Hubo mandos caídos. Hubo pactos de cese parcial. Hubo juicios que llegaron tarde. Como llegan casi todos los juicios que importan. Yo me quedé en la clínica civil de Costa. No porque soñara con mar, porque el frente ya me había cobrado suficiente. Mi hijo nació a finales del invierno. Con pulmones fuertes, un llanto escandaloso y el talento exacto de arruinarme la espalda en 3 semanas. Lo llamé Gabriel. No por nadie, solo porque me gustaba cómo sonaba en voz baja después de tanta artillería. Adrián no estuvo presente en el parto. Y eso, por raro que parezca, me dio paz. No quería un final bonito por obligación. Quería una historia que no mintiera. Él llegó 2 meses después. Más delgado, libre bajo supervisión provisional, y con la humildad rara de los hombres que sobrevivieron a su propia destrucción, sin salir limpios. No se presentó como padre glorioso. Se presentó en la puerta de la clínica con una bolsa de naranjas, una cicatriz nueva y cara de no saber si yo iba a cerrar la puerta en su nariz. Gabriel estaba dormido en mis brazos. Adrián lo miró como si lo hubieran desarmado pieza por pieza desde adentro. Se parece a ti, murmuró. Todavía no frunzas el ceño como si eso fuera ventaja genética. Él soltó una risa bajita. La primera sin guerra de fondo. No todo fue fácil después. Hubo desvelos. Hubo discusiones. Hubo días en que yo lo veía quedarse demasiado quieto y sabía que el pasado le estaba mordiendo otra vez los tobillos. Hubo noches en que él me encontraba despierto revisando respiraciones por costumbre de campaña, y entonces solo se sentaba a mi lado sin hablar. Aprendimos así, no como héroes, no como alma gemela de propaganda. Como 2 hombres que se conocieron en el peor momento posible, se hicieron daño sin querer, y aún así, eligieron construir algo donde antes solo había ruinas. A veces, cuando el turno en la clínica terminaba tarde, y Gabriel por fin se quedaba dormido, salíamos al pasillo trasero a tomar aire. El mar se oía a unas calles. La ciudad olía a sal y motor. Nada que ver con la capilla de San Gregorio. Una noche, Adrián se quedó mirándome largo, con esa seriedad suya que siempre parece anunciar problemas. ¿Qué? Pregunté.
Sigo pensando que en aquella capilla me salvaste primero. Buffet, no exageres. Solo te cosí el costado. Negu. No. Me enseñaste que todavía podía desobedecer a tiempo. No respondí enseguida. Luego apoyé la cabeza en su hombro. Pues ahora te toca otra clase de valentía, comandante. ¿Cuál? Miré hacia adentro, donde Gabriel dormía envuelto como burrito y ocupando media cuna, con un ego completamente justificado. La de cambiar pañales sin estrategia militar. Adrián soltó una risa verdadera, completa, limpia. Y en ese instante entendí algo que la guerra nunca nos dejó aprender de jóvenes. A veces el amor no llega para salvarte del desastre. Llega después, cuando ya sangraste, cuando ya enterraste gente, cuando ya sabes exactamente cuánto cuesta quedarse. Yo huí embarazado del alfa enemigo creyendo que nunca volvería a verlo. La vida, cruel y extrañamente decente, hizo que terminara salvándole la vida en un hospital de guerra. Pero esa no fue la parte más difícil. Lo más difícil vino después, dejar que se quedara. Y, contra todo pronóstico, esa fue también la única batalla que de verdad quise ganar.